Y hoy quería traerles un primer tema que es la sociedad líquida, esta sociedad en la que nosotros vivimos. El tema no es original mío, claro, naturalmente. Es de Zygmunt Bauman, un filósofo, pensador polaco, muerto ya en el año 2017, pero que nos ha dejado una interesante interpretación del mundo contemporáneo que estamos viviendo. La sociedad líquida, es decir, una sociedad sin estructuras, una sociedad donde se perdió el arriba, el abajo, el norte, el sur, en donde cada persona elige dónde estar, qué pensar, qué le gusta y contra qué se quiere oponer. Las redes sociales han hecho un trabajo exhaustivo para convencernos de que nosotros no pertenecemos a ningún lugar, de que somos ciudadanos del mundo. Esa aldea global de la que hablaban los antropólogos estructuralistas del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que insistían tanto en que el mundo era solamente una aldea en la que todos nos intercomunicábamos, era solamente un anuncio profético de lo que vivimos actualmente. Hoy ya no hay norte, ya no hay sur, ya no hay este o oeste, sino que es el planeta como realidad lo que nos importa y somos habitantes del planeta. Eso y mucho más ahora que estamos hablando de varios temas, como por ejemplo el calentamiento global, en donde todo está interconectado, donde lo que se hace en la Amazonia tiene influencia importante en el África, en el Sahara, o lo que sucede en el Sahara sucede también en la Amazonia. Es una interconexión perfecta que hay en el planeta, pero que no éramos muy conscientes hasta hace unos años, sobre todo cuando las redes sociales, cuando el Internet vino en una segunda revolución, como es esta la que estamos teniendo. Este Internet 2.0 no se refiere solamente a la velocidad o el alcance de la red de Internet, se refiere fundamentalmente a esta segunda revolución industrial, o tercera en este caso, o cuarta, no estoy muy seguro, esta nueva revolución industrial en donde la inteligencia artificial realmente sí invade todos los espacios de la producción, del conocimiento, de la formación, de la política, etc. Zygmunt Bauman parte de un problema que viene del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, cuando se quiso establecer las Naciones Unidas, los derechos del hombre, y se quiso hacer una sociedad fundamentada en la paz, en el desarrollo, digamos, amable de las tecnologías. Y entonces empezamos, en realidad, más que a vivir de esa paz que anunciaban las Naciones Unidas, a vivir una guerra fría, una confrontación entre el bloque occidental y el bloque oriental. La derecha contra la izquierda, las izquierdas que se establecieron en China, en Rusia, en los países del sudeste asiático. Él dice, el problema es que ahora nadie está al control y que el mayor temor que tenemos los ciudadanos de este momento, el mayor temor que tenemos en los ciudadanos de este momento es que no hay una estructura que responda por el mundo. Y ciertamente en eso tienen toda la razón. Las Naciones Unidas, que se convirtieron en los policías que ponían la paz y el orden entre los pueblos que tenían conflictos, hoy día son completamente irrelevantes, por una razón muy simple, y es que al establecer el Consejo de Seguridad, que era el que determinaba un poco los conflictos entre los países, se pusieron allí, por ser potencias importantes, a los chinos, a los rusos, obviamente los americanos y los europeos. Pero al poner a los rusos y a los chinos en el Consejo de Seguridad, se dieron un tiro en el pie, porque esas potencias, que son un poco caóticas en su relación con el resto del mundo, que son disruptivas del resto del mundo, deciden incursionar violentamente sobre otros países soberanos, como los que estamos viendo en este momento en la guerra en Ucrania. Pero también sucede con Israel y la zona de Gaza. De tal manera que el mundo se quedó con aquello que controlaba, con aquello que hacía que se estableciera la paz y los buenos términos entre las naciones. Es lo que no está pasando. Y no está pasando de manera flagrante. Es decir, estamos frente a dos guerras importantísimas en el mundo y no hay quien ponga la paz. No hay quien pare ni a los rusos ni a los judíos en lo que está pasando. Entonces, Bauman dice, ha desaparecido el orden
que el mundo tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Y que la crisis de la humanidad borró la frontera entre lo real y lo ficticio, entre lo real y lo ideal. Vamos a explicar un poco ese segundo aspecto porque todas las fake news o toda la manipulación de la información que estamos viendo corresponde a eso, a una segunda crisis de la humanidad en donde se borraron las fronteras entre qué es lo real y qué es lo imaginario. Me sorprendí, por ejemplo, en estos días en Instagram una noticia sobre varios personajes colombianos que daba la impresión de que estaban en peligro o de que ellos habían tomado una decisión importante en sus vidas que iba a cambiar las carreras y los oficios. Y era solamente una propaganda que correspondía a unos manejos del dinero a través de redes internacionales o a través de bancos. Y entonces uno dice, bueno, ¿a este qué le pasó? A este lo mataron o está metido en un lío muy grande. Y resulta que era simplemente para atraer nuestra atención hacia unos fondos en donde uno podría invertir y ganar mucho dinero, algo así como unas especies de pirámides. Las noticias falsas empiezan por crear falsas expectativas en aquellos que las leen o que las siguen. Por eso la crisis de la humanidad de esta primera mitad del siglo XXI es una crisis en donde se borró el límite entre lo real y lo ficticio, entre lo real y lo ideal. Los chicos piensan que porque pasa en la red social es cierto. Eso nos pasaba a nosotros en el siglo pasado. Estoy hablando de nosotros, los que conocimos los televisores hacia los años 60, finales de los años 60, para poder ver la llegada del hombre a la luna. Nosotros quedamos convencidos de que lo que se presentaba en televisión era cierto. Es más, nosotros le preguntábamos a un compañerito sobre algo que hubiera visto por televisión y nos decía, es cierto porque lo vi por televisión. Ese concepto quedó completamente desplazado. Ya no sabemos si lo que se está presentando es una puesta en escena o realmente corresponde a hechos verídicos que además de ser verídicos deberían ser fácilmente cotejables con la información real o verdadera que deberían dar aquellos que los hacen. ¿Por qué nos pasa esta crisis o por qué viene esta crisis? Ya dijimos que a nivel mundial hay una ausencia completa de autoridad. Eso que los Estados Unidos se ponía con los europeos como autoridad mundial para establecer la paz en diferentes puntos del planeta, ya no existe. De hecho, los Estados Unidos han retrocedido mucho en su liderazgo. Pero ahora nos ocurre otra cosa que sí viene de las redes sociales, sobre todo las más adictivas, y es que hablamos de individuos solitarios o fragmentados por la información. Es decir, personas que solo se identifican con un cierto número de informaciones y que encuentran a 18, a 15, a 20, a 1000 gentes que están pensando lo mismo y se enamoran de un discurso. Y entonces nos encontramos con individuos completamente aislados en el mundo físico, que no comparten con sus vecinos, que no saben quién vive al otro lado de la calle, pero que están conectados a través de la red social con otros a quienes sí consideran sus vecinos, sus amigos, incluso sus amantes, o incluso la persona más importante de sus vidas. Entonces nos encontramos con individuos solitarios, pero que están fragmentados por la información que reciben. Y es lo que tenemos ahora. Miren una cosa, hablando de Cartago nada más. A las 7 de la noche, en semana y mucho más el fin de semana, no hay nadie en la calle. Todo el mundo está ubicado en un punto específico de su interés. Están los que están en la zona rosa, los que están viendo un partido en una cancha sintética, o los que están en un barcito tomándose unas cervezas. Cada uno ha establecido unos ámbitos individuales, es decir, esto es para mí, de esto tomo lo mejor y estos 3 o 4 amigos que me acompañan hacen parte de mi pequeño mundo. Ese pequeño mundo es la tercera característica del mundo líquido. Es decir, hablamos de una libertad sin mundo.
en el que el mundo es solo un escenario para que la gente presente su yo como lo más importante. Miren bien que ese aspecto es importante de resaltar por esto, porque queremos ser libres y la gente pelea por su tiempo libre. El médico que dice, yo ya no atiendo más después de las 6 porque yo tengo mi tiempo libre. El muchacho que trabajó durante todo el día en la cafetería dice, después de las 7 no me encontrarán. El maestro de escuela que dice, yo no atiendo a ningún alumno después de que termino en el colegio. ¿Por qué? Porque se habla de una libertad sin mundo. Soy libre para mí, pero no soy libre para el resto de los seres que me rodean, ni para las circunstancias de la ciudad. La ciudad es completamente irrelevante. Yo puedo vivir en ella, comer en ella, dormir en ella, pero no me interesa lo que pase en la ciudad. Son individuos libres, pero sin mundo, es decir, sin escenario real en donde entender su propia existencia. Por eso, lo único que importa ahora es que ese escenario es la oportunidad para yo mostrar quién soy, qué me gusta, cuáles son mis hobbies. Y entonces, de esa manera aparecen las diferentes formas de marginalidad. Gente que no se identifica con el resto de los mortales también tienen un espacio. Gentes que desprecian a los otros como los haters, que manifiestan que todo les disgusta de una sola persona que produce un contenido en alguna red social y la pueden llevar hasta las cuerdas, es decir, la pueden poner a las cuerdas, como decimos en el argot del boxeo, poner contra las cuerdas a una persona que no es capaz de asumir que alguien no está de acuerdo y que empieza a atacarlo en la sombra. Por eso todas las formas de marginalidad son aceptadas. Cada persona vive su propio mundo, cada persona actúa en su propio mundo y de su propia manera, y aparece entonces la disrupción, es decir, la incapacidad para ser respetuoso con los otros, la incapacidad para ser amable, la incapacidad para considerar que el otro es tan importante como yo. En últimas, Zygmunt Bauman nos pone frente a algo que es cada vez más cotidiano y grave: la disrupción. No me importa quién eres tú, no me importa lo que pienses, si puedo pasar por encima de ti en la cola, lo haré. Es decir, aquellas personas que ya no se sienten parte de la sociedad, sino que están imbuidas en su pequeño mundo. Bueno, mis queridos, muchas gracias por este rato que hemos compartido. El pensamiento de Zygmunt Bauman. La sociedad líquida es una sociedad que se mete como el agua entre las manos, en donde cada uno dice qué vale la pena y qué no lo vale. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Y yo espero que estos pequeños elementos que hemos dicho hoy nos sirvan para comprender un poco más nuestra sociedad y cambiar aquellas cosas que realmente nos impiden vivir bien en el contexto del mundo en el que vivimos.